La reunión de los papás de Devani con López Obrador. Y hablé con ellos y... Secretario de la Defensa justifica huida de militares. Y la maña tomó carretera en Tamaulipas. Que no mande unidades, no mande unidades. Bienvenidos al Caporal del 13 de mayo. Comenzamos. El pasado miércoles 11 de mayo te traje este video a este canal. Estás viendo en pantalla el caso de un automovilista que denunció que policías de Naucalpan, Estado de México, lo detuvieron sin razón y le sembraron un arma para llevárselo detenido. Afortunadamente, los policías no lograron acreditar que esa arma era del denunciado, por lo que fue dejado en libertad. Y fue dado a conocer un video en donde se aprecia que un agente introduce algo al auto que bien podría ser esa arma. Un día más tarde, la Secretaría de Seguridad del Estado de México se ha pronunciado sobre este tema con este comunicado que ves en pantalla. Asegura que su agente fue concentrado junto con sus compañeros y que han iniciado investigaciones sobre este caso. Investigaciones a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por cierto, también señala que la Unidad de Asuntos Internos abrió ya un procedimiento para dar seguimiento a este caso, así como a, si es que hay culpables, pues garantizar justicia. Así es como avanza el caso de una familia detenida injustamente por nuestros propios policías. ¿Y cómo va el caso de Devani? Hace apenas unas horas te traje este video a este canal sobre la filtración del segundo peritaje y las acusaciones del padre de Devani a la fiscalía sobre dicha filtración. Todo esto a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna con el padre de Devani. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Bueno, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunió ya la mañana de este viernes 13 de mayo con los padres de Devani, con quienes, dijo, se comprometió a esclarecer el caso. Yo me reuní con ellos, ahora en la mañana, gente muy buena, un maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, deshechos, y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad. En la misma conferencia, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que por la tarde habría una reunión entre los papás de Devani, la Fiscalía Estatal y el gobernador de Nuevo León. La reunión finalmente llegó. Al término de esta ofrecieron un anuncio en el que no se permitieron preguntas de la prensa. En este acto estuvieron, en efecto, los papás de Devani, estuvo Gustavo Guerrero, el fiscal de Nuevo León, Griselda Núñez, la fiscal especializada en feminicidios, y Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Federal. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sí asistió a la reunión, pero no se quedó a este anuncio por temas de la agenda, según justificaron las autoridades que estuvieron presentes en el anuncio mismo. El subsecretario de Seguridad Federal anunció que se formalizó la colaboración entre el gobierno estatal, federal y la Fiscalía Estatal. También dijo que habrá coordinación para revisar la necropsia de Devani. También aseguró que va a pedir al Tribunal Superior de Justicia que colabore con su área forense. De ser necesario, que se hagan nuevos peritajes, que la Fiscalía Especializada en Feminicidios va a trabajar con analistas y especialistas para dar seguimiento a temas técnicos como seguimiento a llamadas telefónicas. También aseguraron que las omisiones de las autoridades van a ser sancionadas. Las tres instancias, según dijo el subsecretario, harán reuniones semanales para dar seguimiento al caso. Aquellas omisiones que pudieron haber habido durante la investigación, desde la parte inicial,
hasta cuando se encuentra en el hotel, en el motel, al cuerpo de Devani. Todas esas omisiones que pudieron haber habido, no solamente se agotarán los procedimientos administrativos correspondientes, sino que en su caso se integrarán las carpetas de investigación correspondiente, de las que se puedan desprender responsabilidades de carácter penal. Y vaya cosa, apenas hace unas horas anunciaban sanciones penales por omisiones de autoridades y el papá de Devani ha tuiteado esto que ves en pantalla. Más pruebas de que el peritaje independiente se sigue filtrando. Precisamente por esta filtración, la noche de este jueves 12 de mayo, él pidió el despido de del fiscal de Nuevo León y del vicefiscal y de quien resulte responsable. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, se sumó a la justificación de la conducta del ejército luego de que fue videograbado huyendo de hombres armados en la comunidad de Nueva Italia, municipio de Mújica, en Michoacán. Apenas este jueves 12 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la actuación de las Fuerzas Armadas, asegurando que se cambió la política de los gobiernos anteriores. Eso se usó para decir en qué país vivimos. También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta. En la conferencia matutina de este 13 de mayo, desde Monterrey, Nuevo León, el secretario de la Defensa aseguró que los militares que han sido perseguidos, echados en Michoacán, no han respondido porque no han registrado agresiones armadas en su contra. Hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos. La ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar y también establece cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes. La gente que tiene armas también, ahí viene establecido en qué momento podemos hacer uso de las armas y en qué momento tenemos que suspender y respetarle los derechos humanos. Esta ley nacional del uso de la fuerza, eso es lo que busca. Una serie de lineamientos que eviten el uso excesivo de la fuerza y en esa aplicación, pues el respeto a los derechos humanos de ese delincuente. Por cierto, y mientras las autoridades federales están de visita en Nuevo León, esta madrugada en la comandancia de los Herreras, en esta entidad, fue atacada por hombres armados. Lo que te muestro en pantalla justo es una imagen del lugar. Este será tema de mi próximo video, así que te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Y llegamos al tema principal. Quiero que veas este mapa, este mero, de Monterrey a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ese es el trazo carretero. En la parte superior está Monterrey, Nuevo León. En la parte inferior está Ciudad Victoria, Tamaulipas. Lo que está sucediendo en estos momentos se centra en esta carretera a la altura del municipio de Hidalgo, en el estado de Tamaulipas, que ahora te lo señalo de esta manera. En esa zona en específico, vía redes sociales, varios usuarios están reportando una serie de bloqueos. De manera extraoficial, autoridades han informado que los bloqueos iniciaron alrededor del mediodía a la altura del ejido Tomaseño. Te muestro justo imágenes de cómo los conductores se van acercando y a la distancia observan ya columnas de humo. Ahí se ve toda la humadera y todo, un hombre, es un desmadre que está para allá. Vía texto, en redes sociales han reportado incluso detonaciones de arma de fuego sin que haya consigna a través de algún video. Ha sido también captada movilización de militares y de fuerzas estatales ya en la zona. Los bloqueos se están haciendo con camiones pesados principalmente, los están atravesando en la carretera, cuyos conductores pues han sido despojados de estos vehículos. El último reporte es que este bloqueo continúa y que hay automovilistas varados. Estamos hablando de
kilómetros de automovilistas detenidos sin poder cruzar. De manera extraoficial se ha informado que estos bloqueos se iniciaron tras la detención de un líder de la columna armada general Pedro J. Méndez, un grupo armado acusado de operar para un grupo delictivo y para hacer frente al grupo rival. Parte de las solicitudes de ayuda que se han grabado en este contexto. Para que no mande unidades. Tramo Tomaseño, Victoria, La Maña. La Maña ahorita acaba de quitar varios camiones y cerrar la carretera. Todavía falta que alguna autoridad se pronuncie por lo que está ocurriendo. Esto, como te decía, recientemente. Y dado que el caso también está escalando a camiones incendiados, como verás a continuación. Así que estaré al tanto de lo que se desarrolle en esta carretera, de lo que informen autoridades, tanto estatales como federales. Así que activa la campana de notificaciones. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te comparto más de lo que está ocurriendo en esta carretera.